Hola, en este video aprenderemos a cómo graficar la curva característica de un termistor NTC. Para ello vamos a realizar el montaje que estamos viendo en pantalla. Está compuesto por una fuente DC, un potenciómetro, un amperímetro, un voltímetro y el termistor NTC. En este caso vamos a calentar el termistor, ¿verdad?, hasta llegar a los 90 grados, y en cada 5 grados a partir de la temperatura ambiente vamos a ir anotando el voltaje. Todo esto manteniendo una corriente constante, ¿ok?, circulando a través del termistor. Entonces, para mantener esa corriente constante vamos a aplicar distintos voltajes, ¿verdad? Y eso lo vamos a realizar a través del potenciómetro. Para el experimento que muestran acá, utilizan 4 mA, ¿verdad? Entonces, vamos a ir aumentando. Por ejemplo, partimos de 32, luego 35, 40, 45 y así. Vamos anotando los voltajes y vamos armando una tabla. La tabla es como la que vemos acá a continuación. Fíjense, tenemos desde 32 grados centígrados hasta 90 grados centígrados. Aquí, debido a que los termistores tienen una histéresis, eso quiere decir que la resistencia no es la misma cuando vamos aumentando de temperatura que cuando vamos disminuyendo. Entonces se copia el voltaje tanto cuando vamos aumentando de temperatura como cuando vamos disminuyendo. Eso quiere decir que vamos a quitar la fuente de calor cuando lleguemos a los 90 y vamos a medir el voltaje que hay en el termistor. Luego copiamos el promedio, que sería la suma de estos dos entre 2, y mediante la ley de Ohm vamos a sacar la resistencia. ¿Ok? Aquí copian el logaritmo de R para sacar una curva lineal, pero en nuestro caso solo necesitamos la curva exponencial. Entonces, bueno, vamos a una demostración. Yo aquí, para resumir el circuito, pues coloqué una fuente de corriente continua de 500 microamperes. El NTC es de 500 ohmios, cuyas características son estas que vemos acá, ¿verdad? Vamos a hacer pasos de 5 grados centígrados. La unidad es de grados centígrados y el beta del material es de 4050. Ok, entonces, como ya les comenté, vamos a darle aquí 25 grados como temperatura actual. Vamos a arrancar en este ejemplo con 500 microamperes, ¿verdad? Y 25 grados centígrados. Le doy play y fíjense el voltaje que me genera. Un voltaje bastante bajo. Y ese voltaje debería ir disminuyendo con cada paso. Entonces, como les comenté, vamos anotando este valor en la tabla y mientras vamos aumentando, ¿ok?, hasta llegar a los 90 grados centígrados. En este caso, ¿verdad? Este caso de demostración, pero eso dependerá del termistor que estamos trabajando, porque hay unos termistores que quizás no llegan a tanta temperatura. Luego vamos bajando otra vez y vamos copiando otra vez. En este caso, como de subida y de bajada es el mismo valor de voltaje, porque el modelo de este termistor no tiene histéresis, entonces yo copié el mismo. Luego esos valores, como ya comenté, lo llevamos a resistencia, ¿verdad?, con esta corriente constante, y el valor de voltaje nos da una resistencia, y esa resistencia la vamos nosotros a ir graficando. Yo utilizo este software, ¿verdad?, y fíjense cómo tiene la forma exponencial. ¿Ok? Aquí yo copié todos los valores de resistencia que me dieron, y el mismo software me crea una ecuación que sigue esos puntos. Yo le doy clic acá y selecciono aquí en exponencial. Fíjense en esta parte de aquí abajo que me indica que y es igual a A por B a la X. O sea, me genera una ecuación de esa forma. Yo la grafico y fíjense cómo se ve esta línea roja punteada. Es la ecuación. Esa ecuación es 1166.3196 por 0.9635 elevado a la X. Si yo quiero llevar esa ecuación a exponencial, porque me gusta más la exponencial, entonces yo pues realizo
este cambio, ¿verdad? Aplico logaritmo a ambos lados y me queda la ecuación como una exponencial. Vuelvo a graficar, fíjense la línea verde, ¿ok? Es la misma ecuación pero con exponencial. Me queda igual, solo que aquí queda el logaritmo de 0.9635. Entonces listo, con esta ecuación ya podemos obtener el valor de resistencia para cualquier punto de la curva. Hay que aclarar que esta curva está basada en cálculos en grados centígrados, pero también podemos calcularlo para otro tipo de unidades. Normalmente en internet vamos a conseguir esta ecuación que vemos aquí en pantalla, ¿verdad? Que es similar a la que acabamos de ver, a esta de aquí arriba, pero está hecha solamente para trabajar con grados Kelvin. Fíjense acá, R de T sub 0 va a ser la resistencia a temperatura ambiente en grados Kelvin, ¿verdad? T sub 0 es la temperatura ambiente, beta es la constante que ya vimos anteriormente, T es la temperatura en grados Kelvin a la que se desea conocer el valor de R. Ok, entonces, bueno, vamos a ahorita vamos a ver un ejemplo. Y bueno, normalmente deseamos calcular el beta, ¿verdad? Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Para calcular el beta, en el caso de los NTC, se debe calentar la resistencia hasta que ésta llegue al 36.78% de su resistencia inicial, ¿ok? O sea, ¿verdad? Tenemos aquí la resistencia a temperatura ambiente por E a la menos 1. Luego igualamos ambas ecuaciones y llegamos a esta ecuación. Entonces vamos al ejemplo. Tenemos una NTC cuya resistencia a temperatura ambiente es de 496.412. Se calentó hasta que esta resistencia llegara a un 36.78% de su valor, ¿verdad? Que es lo mismo que decir esto. Ok, se calentó y esa resistencia se redujo a este valor. Luego ahí copiamos el valor de temperatura, ¿verdad? Que dio 48.8 grados centígrados y lo llevamos a Kelvin, que da 321.95 grados Kelvin. Lo metemos en la ecuación y conseguimos el valor de beta. Fíjense que da 4040, bastante cercano al valor que nosotros vimos acá en este NTC, que es 4050. Eso debido a que el ejemplo está basado en ese valor. Fíjense, a 25 grados tenemos 496.412. Entonces, bueno, ustedes se preguntarán cómo es la gráfica para grados Kelvin. Aquí la tenemos, esta que está acá. Fíjense la forma, es bastante similar a esta, ¿ok? Solo que está desfasada una cantidad de grados hacia la derecha. Entonces, bueno, ya al tener esa información podemos manipular ese termistor, ¿verdad? Podemos saber, por ejemplo, a qué temperatura llega a tal resistencia, por lo tanto va a circular tal corriente, y ahí podemos jugar con todas esas variables, ¿ok? Cuando vamos a hacer el experimento, mientras más baja sea la corriente es mejor porque no afecta pues el mismo termistor, porque el paso de corriente también varía la resistencia porque aumenta un poco la temperatura. Por eso yo le coloqué este valor tan bajito, 500 microamperes. Entonces, bueno, eso sería todo por ahora. Nos vemos en un próximo video.